desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana, la Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Invito para que me acompañe la palabra de Dios a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 en adelante. Sonría a la persona que tiene a su lado, salúdela, ya la saludó, bendíguela entonces ahora. No parece que estuviera en la casa de Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Es mejor estar aquí. Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 en adelante, llegamos hasta el versículo 8. ¿Ya está en la lectura? Gloria al Señor. Leamos todos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, de aquel que nos llamó, por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado horribles y pequeñas promesas. ¿Sí dice así? ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo son las promesas que Dios le da a la iglesia? Dice que son preciosas y ni siquiera dice grandes, dice grandísimas promesas. Amén. Y dice allí, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Qué dice el versículo 8? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ¿qué? Ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, ¿cómo tiene la vista? ¿Cómo tiene la vista? ¿Cómo tiene la vista? No, tiene la vista muy corta. ¿Y cómo es? ¿Y qué ha olvidado? La purificación de sus antiguos pecados. Levanta tu mano derecha. Dígale, Señor, en esta noche yo quiero escuchar la voz de la iglesia. A mí no me gusta tener una iglesia pasiva. Yo quiero escuchar una iglesia que se levanta, una iglesia que levanta su voz y que dice, Señor, en esta noche queremos pedirte, háblanos, Señor, y toma mi corazón. Y así como lo hiciste con Lidia, abre mi corazón hoy para que esta palabra produzca un efecto para vida eterna. Señor, límpiame y quita toda distracción de mí. Y oro en esta hora para que tú envíes ángeles y que tu presencia, diga Espíritu Santo, sea la que nos guíe a toda verdad. Dígale nuevamente al Espíritu Santo, diga Espíritu Santo, guíame a toda verdad a través de esta palabra. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. ¿Qué días hablando con Juan? No sé, muy poco lo hago. Mi cuñada que está aquí es testigo de eso.
Más cuando la última vez que vine me les escapé, no les dije nada y ellos estaban enojados conmigo. Y teníamos ratos que no hablábamos. ¿Qué días me dio por hablar con el pastor Juan, con mi hermano? Y de pronto le dije, mira, esta palabra Dios me ha inquietado con ella. Yo creo que desde que tú estás acá en Cartagena, son muy pocas las veces que te he dicho estas cosas, ¿verdad? Muy poco. Sin embargo, le dije, sería bueno que la compartieras con la iglesia. Y cuando le empiezo a dar los versículos, a aclarar algunas cosas, me metió en un problema porque entonces me dijo, sería bueno que vinieras acá para que predicaras. Y por eso estoy aquí. Y oro a Dios para que esta palabra sea de bendición para usted. Amén. Que hoy salga renovado de aquí. Esta palabra la prediqué en Guamal, la prediqué en Margarita. El día que la prediqué en Margarita, alguien se me enojó. El día que la prediqué en Margarita, alguien se llenó de razones para decir que siempre estaba haciendo algo que ella consideraba que era importante hacer. Pero la pregunta es, ¿cómo quedamos nosotros con Dios? Por muchas razones que tengamos, no sé qué razones pueden estar gobernando tu vida hoy, qué argumentos pueden que estén llegando, pero si eso lo colocamos y Dios lleva esos argumentos a colocarlos en la balanza del Señor, ¿cómo quedan esos argumentos? ¿Qué le dijo Dios a Job? ¿Te justificarás tú? ¿De qué se estaba llenando Job? Diga conmigo, de razones. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No me gusta la iglesia así. Juan, coge el micrófono porque yo no predico así. Y entonces, cuando empiezo a mirar esta palabra, me di cuenta que cuando voy a la misma palabra y voy a 2 de Corintios, capítulo 7, en el versículo 1, en esos dos versículos hay componentes, hay un componente muy específico que es lo que caracteriza a nuestro Dios, y son sus promesas. Yo no le voy a hablar de promesas, yo voy a tratar de guiarte a la palabra para que tú entiendas que Dios aquí en este altar le ha dado a la iglesia promesas. Pero diga conmigo, pero la vida ociosa, ya está el problema. No nos está dejando alcanzar las promesas. ¿Dónde está la fe? Yo dije que iba a llamarlos a uno por uno. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Ahí está, mírelo, levántala. Le puse la letrica grande para que usted identificara ese inicial que se llama fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Gloria al Señor. Alguien en Guamal me decía, pastor, tengo problemas con la fe, ¿cómo hago? Yo, la fe a usted no se la venden en medicamentos. La fe a usted no se la van a dar por una terapia. Usted tiene que ir a la palabra del Señor como se le ha enseñado acá, para que aprenda a escudriñar la palabra, crea en ella y de esa manera su fe se aumenta. ¿Cómo viene la fe? Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír. ¿Y cuántas veces te han predicado, has venido a recibir la palabra de Dios, pero cuando ya bajamos el balcón, ya bajamos las escaleras, ya la palabra se nos olvida? Y cuando llegamos a casa, frente a Diomedes Díaz, gracias a Dios que ya se acabó Masterchef, pero ahora quedó Diomedes Díaz. Y entonces ahí frente a Diomedes Díaz se nos acabó, hasta allí llegaron las palabras. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nosotros nos hemos vuelto oidores olvidadizos, y diga conmigo, y Dios está interesado en que nosotros seamos hacedores de la palabra. Es allí donde la fe empieza a actuar. Cuando usted y yo empezamos a ser hacedores, dígalo otra vez, de la palabra. Pero ¿qué hay que hacer con esa fe? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que a la fe hay que añadirle.
¿Qué le enseña a usted esa palabra? Añadir. ¿Ah? Que a la fe hay que añadirle virtud. ¿Dónde está la virtud? Para que no nos demoremos, los que vayan ahí en la secuencia de la Biblia, por favor estén atentos para que no se demoren en llegar acá. Entonces dice la palabra de Dios que a la fe hay que añadirle, diga conmigo, virtud. Y que a la virtud hay que añadirle conocimiento. Y que al conocimiento hay que añadirle, ¿dónde está? Se perdió. ¿Qué hay que añadirle al conocimiento? Dominio propio. ¿Dónde está el dominio propio? Yo creo que no se olvidan, no se acuerdan de ese versículo, porque ya estuvieron aquí todo lo que tienen que pasar. ¿Y qué hay que hacerle con el dominio propio? ¿Añadirle qué? ¿Añadirle qué? Paciencia. ¿Y qué hay que hacer con la paciencia? ¿Añadirle qué? Piedad. ¿Y qué hay que hacer con la piedad? ¿Añadirle qué? Afecto fraternal. ¿Y qué hay que hacer con el afecto fraternal? ¿Qué hay que hacer con él? Cuidado ahí. Hay que añadirle amor. Pero sucede que usted tiene como fundamento su fe. Y si no estás trabajando en esto, empiezan a dañarse los procesos de Dios con respecto a tus promesas. Si tú dejas de cultivar el conocimiento de la palabra del Señor, se siguen dañando los procesos de Dios. Así tengas aquí a este lado conservada la virtud. Y si a ese conocimiento de Dios, diga conmigo, dominio propio, nos hace falta mucho. Y quiero que entienda, por favor, para no alargar esa parte, que siempre que algo de esto que está acá se altere, lo que se afecta es, y dígalo nuevamente conmigo, y la fe sin obras es muerta. Y empezamos a tener problemas con Dios. Muchachos, siéntense, no los voy a demorar ahí. Gracias. ¿Por qué empezamos a tener problemas con Dios? ¿Quién me da una razón? ¿Por qué nos emproblemamos con Dios cuando se nos afecta después de la virtud? Se empiezan a afectar una cantidad de circunstancias. Por eso la palabra de Dios dice que debemos, dice, poner toda diligencia. Y si usted busca la palabra, el significado de la palabra diligencia, dice, llevar al lado, mire, llevar al lado, pero tiene que ir acompañado de velocidad. Es decir, que esos aspectos que están aquí, frente a esos aspectos, yo no me puedo dormir. Yo no puedo asumir una actitud pasiva. Yo no puedo asumir una actitud negligente. Yo no puedo permitir que la indiferencia llegue. Yo no puedo permitir que la frialdad afecte. Porque tarde que temprano, la fe se va a afectar. Y tus promesas y mis promesas, muchas veces vamos a empezar a dudar. Y vamos a darnos cuenta que estas promesas no se están cumpliendo. Primero que todo, si el pastor Juan Carlos predicó y un día te dio una promesa y tú te estás dando cuenta que estas promesas no se están cumpliendo, tú lo vas a tener a él por mentiroso. Y si no eres temeroso de Dios, te vas a ir contra el Señor para decirle, Señor, tus promesas nunca se han cumplido en mí. Pero hoy nos corresponde entender, míreme acá, que por encima de esas personas que pasaron acá, de lo que ellos tenían levantado a cada una de sus manos, como un componente fundamental para que las promesas de Dios se cumplan, están precisamente, perdóname la redundancia, las promesas del Señor. Tenemos promesas, pero dice el Señor que es necesario que a la fe se le añada. Y cuando usted busca el significado de la palabra añada, esta palabra tiene que ver con una provisión.
Es como si tú ahora que estás esperando bebé, no empezaras a preocuparte por el día del parto. Ya tú sabes que tú tienes que empezar a hacer una provisión. Ya tú sabes que tienes que empezar a comprar algunas cosas. Ya tú sabes que debes empezar a tener algunas cosas, porque si no las empiezas a tener, y si no empiezas a tener una actitud diligente, tu bebé y la cría de ese niño está en riesgo. Le hablo a la iglesia de las promesas de Dios. ¿De cuántas promesas hoy? Quizás el enemigo, las circunstancias te han dicho, nunca se van a dar. ¿Cuántas? Dios ha traído profetas acá. Dios ha traído a hombres, a mujeres de Dios, que se han esforzado cuando han tenido el reto de venir a la Santa Unción y han tenido que entender que la Santa Unción no es cualquier iglesia, que la Santa Unción ha sido una iglesia que ha sido adoctrinada por el Espíritu Santo y que usted tiene que darle valor a eso. Y yo quiero llamarle la atención a la iglesia en esta noche para que de esta iglesia esté este remanente que esté todo el tiempo interesado en conseguir las promesas de Dios. Pero tendrás que trabajar en cada uno de esos componentes para que tu fe no se altere. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Usted por qué nos está hablando de la ociosidad? ¿Usted por qué nos está hablando en esta noche de no estar ocioso? ¿Por qué nos estás hablando de que nosotros tenemos que ser diligentes? Le voy a ayudar a entender con 2 versículos bíblicos qué tanto el mundo nos puede influenciar y que si nosotros permitimos que el mundo nos influencie, aún la vida ociosa puede llegar a la iglesia y la puede afectar también. Diga gloria a Dios. Éxodo capítulo 5, versículos 8 y 9. Yo le invito por favor que me ubiquen rápido esos 2 versículos. Éxodo capítulo 5, versículo 8 al 9. Y también Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. ¿Ya lo tienes ahí? Gloria al Señor. ¿Qué dice Hechos 5, 8 y 9? Dice, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes. No voy a correr en la lectura bíblica de ese versículo. ¿Qué le enseña eso a la iglesia? ¿Qué te enseña eso a ti? Cuando el faraón decía, les impondréis la misma ¿qué? ¿La misma qué? ¿Qué es eso? Que este espíritu del faraón, lo primero que va a buscar en la iglesia es hacer que la iglesia sienta rutina aquí. Que la iglesia empiece a sentir que todas las reuniones y que todos los jueves y que todos los domingos y que todos los sábados siempre es lo mismo. Por eso ya el Espíritu Santo no fluye, por eso el Espíritu de Dios ya no lo sientes, antes lo sentías, pero hoy tú estás diciendo, ya yo siento el Espíritu Santo, ¿qué está pasando? Diga conmigo, la ociosidad. Diga conmigo, la rutina. Yo quiero que aprenda a identificar esto. Aprende a identificar a la luz de la palabra esos aspectos que pueden de pronto hoy quizás estar influenciándote, los estás de pronto percibiendo, pero que hoy al final vamos a orar y vamos a renunciar a todas esas cosas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sigue diciendo allí el capítulo, el versículo 8, y no le disminuiréis nada, porque están ¿cómo? ¿Cómo están? ¿Cómo dice el versículo? ¿Cómo están? Están ociosos. ¿Quién estaba viendo al pueblo de Israel así? Diga conmigo, el faraón. Llegó el momento en que Dios le había dado la orden a Moisés, y por eso yo te hablo en esta noche de las promesas de Dios. Porque ¿cuál era la promesa de ese entonces? Que ellos tenían que ir ¿a dónde? A la tierra que fluía leche y miel. Pero había alguien que se estaba oponiendo. Había alguien que estaba intentando cambiar la visión de su pueblo. ¿No será que el enemigo, no será que el mundo está ejerciendo influencia en ti y que está buscando la forma de hacerte cambiar de opinión?
Si tú sabes que Cristo mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mundo está lleno de aflicción. Y lo que menos podemos hacer es ir a pescar en río revuelto porque no vamos a conseguir nada bueno. La iglesia ya sabe lo que le espera cuando se va, cuando se aparta del Señor. Esto no es una amenaza. La iglesia debe ser, en ese sentido, una iglesia con los pies en la tierra, de saber que la palabra de Dios dice, como nos lo recuerda el Señor siempre en la hora de Guamal, porque separado de mí nada podéis hacer. Y siempre que puedo se lo recuerdo a la iglesia. Iglesia, usted sin Dios no es nada. No, pero es que todo el mundo tiene a Dios, sí. Todo el mundo es hijo de Dios, sí. Pero hay algunos que tienen hoy su fe afectada. Su fe está siendo afectada. Su fe está siendo trastornada. ¿Quién la trastorna? Diga conmigo, el faraón. Y mire lo que hace el faraón. Mire que él no se queda callado. Dice acá, por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. ¿Cómo ve el mundo eso? Lo ve como una excusa que tú sacas cuando vienes para la iglesia. Y por eso el enemigo muchas veces no te deja, por eso el enemigo muchas veces se opone a que tú vengas a la iglesia. Porque él tiene muy en poco. Él sabe que cuando tú te dispones a venir a la iglesia, el reino de las tinieblas es impactado. Las tinieblas no prevalecen sobre ti. Puedes alcanzar las promesas de Dios. Puedes salir de aquí victorioso. Puedes salir de aquí libre de cargas. Puedes salir de aquí si estabas dormido, puedes salir despierto. Si estabas enfermo, puedes salir sano. Y ahora voy a tratar de explicarle por qué le estoy compartiendo todas esas cosas. Allá en la obra de Guamal había una anciana y ella pertenecía a otra obra, pero el pastor, viéndole en las condiciones en las que estaba, la desechó, no quiso saber más nada de ella. Y me llamó la atención, empezamos a tener unas cargas por ella, porque conocemos no solamente la conocemos a ella, sino que también conocemos su familia. Empezamos a ir a visitarla, empezamos a invitarla a la iglesia. Como no podía caminar porque le había dado, ¿cómo se llama eso? Cuando se le afecta medio hemisferio, trombosis. ¿Cómo? No, era una trombosis porque tenía afectado toda la parte media del lado izquierdo. El brazo tenía que tenerlo de esta manera. Esta pierna la arrastraba y le ponía la carga a un hermano y le decía, ves por ella. Le decía, tráela. Nosotros teníamos culto allá a las 7 de la mañana los domingos. Él tenía que salir de allá a las 6 de la mañana, 6:30 para ir y llegar allá y traerla nuevamente. No era fácil esa carga. Amén. Los médicos le habían dicho que no se podía solear. Los médicos le habían dicho que no se podía serenar. Los médicos le habían dicho que no podía caminar más de 2 cuadras. Y ella por fe, empezaba a hacer todo lo contrario. Cualquiera diría, esa vieja cabeza loca. El reino de los cielos es para locos. Y nosotros tenemos que aprender a arrebatar el reino de los cielos. La palabra de Dios dice, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Y cuando la palabra de Dios habla de un hombre violento, habla de una persona que tiene una actitud enérgica, que tiene una actitud distinta frente a las circunstancias. Gloria a Dios. Y un día, porque la veíamos naturalmente, y siempre que llegaba orábamos por ella. Pero ella un día tenía el brazo en la posición que yo le digo. Ella tenía su brazo así, y yo me le acerco y le arranco la mano, la que tenía inmóvil, y le dije, hoy la sueltas. Y empezó el demonio a manifestarse, y empezó el demonio a decir, suéltame. Y yo le dije, el que la vas a soltar hoy eres tú, y te vas de ella ahora mismo en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué me enseñó el Señor en este tiempo? Que en Cristo Jesús no existen secuelas. Que cuando Cristo libera, dice la palabra de Dios, ¿no?, que Él libera verdaderamente libre.
que no deben haber secuelas, que ella entendió que Cristo Jesús, cada vez que ella iba para la iglesia, le empezaba a rondar una voz en la mente que le decía: dame libertad, dame libertad, dame libertad. En otras palabras, tú tienes tu fe intacta, pero trabaja en la virtud, trabaja en el conocimiento, trabaja en el dominio propio, trabaja en la paciencia, trabaja en la piedad, trabaja en el afecto fraternal, para que cada día tu fe se fortalezca. Y ella empezó a trabajar en eso, a pesar de que estaban los argumentos y las circunstancias que siempre estaban queriendo ponerse a eso. Entonces lo que la empezaron a ver, que ya estaba caminando normal, lo rico es saber que cuando esa viejita que no podía ni abrazarte, esa viejita que no podía ni siquiera bajarse de la moto porque no tenía con qué sostenerse, y de pronto llegaba y te daba un abrazo con los dos brazos, y lo wow, esta es la respuesta de Dios. Esta es la promesa de Dios en una mujer que no se dejó afectar su fe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cómo estaba viendo el faraón al pueblo de Dios? ¿Cómo lo estaba viendo? ¿Cómo estás permitiendo tú que el enemigo te vea? ¿Le estás haciendo caso a eso? ¿Cómo estás permitiendo tú que el enemigo te vea? ¿Le estás haciendo caso a los argumentos? ¿Le estás prestando la atención al 100% a lo que el enemigo todo el tiempo te está diciendo? ¿Qué tanto le has creído a Dios y tu fe está fortalecida? ¿O qué tanto le estás creyendo a lo que sale de la voz del faraón, del enemigo, y que hoy tu fe está siendo afectada? Gloria a Dios. Aquí la palabra de Dios me habla de un pueblo que se sentía todavía esclavo, de un pueblo al que se le estaban imponiendo más cargas y más cargas y más cargas. Le estoy hablando hoy a familias, a hogares, a esposos, a esposas, a hermanos que quizás se sienten cargados en este tiempo. Ese no es el plan de Dios para ti. Ese no es el diseño de Dios para ti. Ese no es lo que tiene Dios diseñado para ti. Gloria a Dios. Vaya al versículo 17 de ahí de Éxodo. Mire cómo les hacía ver a ellos, al pueblo, y de qué manera refrendaba su posición. ¿Qué le decía? Diga conmigo. Y él respondió: ¿estás ocioso? Sí, ociosos. Y por eso dices: vamos y ofrezcamos sacrificios al Señor. Diga conmigo: el faraón se oponía. Y seguía reiterando el cómo estaba. Seguía utilizando esos argumentos que estaban deteniendo al pueblo de Dios. Amén. Hechos capítulo 17, del versículo 1 al 9. Y usted va a entender por qué hay cosas que están pasando allá afuera que te están afectando a ti y que están afectando a la iglesia. Que en apariencia en apariencia te afectan allá, pero de pronto tú consideras que aquí no está pasando nada, que aquí todo está bien. Gloria a Dios. Hechos 17, del versículo 1 al 9. Yo no sé, el hermano que estaba intercediendo dijo que el Señor les hablara hoy. No es mi culpa. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, ¿a qué hacía Pablo? ¿Cuál era la costumbre de Pablo? Diga conmigo: ir a la iglesia. ¿Cuál era la costumbre de Pablo? Diga conmigo: no estar ocioso. ¿Sabe por qué? Porque aquí la palabra de Dios me lo enseña. ¿Por cuántos días de reposo estuvo Pablo allí? ¿Ah? ¿Cuánto es ese tiempo? ¿Cuándo es el día de reposo? El sábado. ¿Y estuvo cuántos sábados seguidos? 3 sábados. Multiplíquelo cada fragmento por 7 días.
¿Por cuántos días estuvo Pablo allí? ¿Ah? Estaba allí en la iglesia. A Pablo no le agradaba vivir una vida ociosa. Él sabía quién lo había llamado. Gloria a Dios. Y declarando y exponiendo por medio de las ¿qué? De las Escrituras, que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el camino. Y algunos de ellos creyeron. Mira lo que produce una vida de frutos. Dice, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas, es decir, que había muchas mujeres nobles. Entonces los judíos que no creían, ahí está la otra parte. ¿Qué hicieron los judíos que no creían? ¿Qué tenían? Celos. ¿Qué hicieron ellos? Tomaron consigo algunos ¿qué? ¿Algunos qué? ¿A quién afecta el celoso? Diga conmigo, al ocioso. ¿Qué es eso del celoso? Estas obras de la carne. Las obras de la carne nos hacen estar ociosos. El ocuparnos en la carne, usted sabe, la palabra de Dios dice que eso es enemistad con Dios. Y la ociosidad nos hace estar en oposición a los preceptos y a los propósitos de Dios. ¿Cómo estaban ellos? Celosos. Y ellos llamaron a los ociosos. Amén. ¿Qué más dice allí? Hombres ¿qué? Malos. ¿Y qué produjo eso? Juntando una turba, dice, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlos del pueblo. ¿Sabes qué significa Jasón? Jasón significa el que cura. Y la ociosidad no es amiga de la sanidad. La ociosidad no es amiga de la obra del Señor. La ociosidad buscará la manera de alterar la iglesia. Que no le pase eso a la iglesia, y oro a Dios que le guarde. Amén. Que la iglesia no se deje llevar de argumentos engañosos para generar turba, para generar desorden, para alterar la vida espiritual de la iglesia. Usted debe cuidar su corazón. Para eso lo trajo el Señor a usted, porque el Señor está interesado en que usted escuche esta palabra hoy. Y que lo menos que puedes hacer hoy en esta noche es rendirte delante del Señor. Y si tú reconoces si hay cosas que han estado pasando, como lo tuvimos que hacer allá en Guamal, como lo tuvimos que hacer en Margarita, y como lo he tenido que seguir haciendo, y tratar de ocuparme de todas esas cosas, y tratar de no permitir que mi fe se afecte, porque siempre van a estar presentándose circunstancias que van a estar afectando tu fe. Amén. ¿Sabe qué le pasó a una hermana de la iglesia? Ella trabaja en la biblioteca de Guamal, pero la biblioteca de Guamal la renovaron, prácticamente la cambiaron casi que en su totalidad. Fueron muy pocos los libritos viejitos que tuvieron que mandar para allá. Pero su jefe dijo lo siguiente: ahora sí estoy contento con que Odalis se vaya para la biblioteca nueva, porque allá no va a tener tiempo de leer la palabra. Y justo en esos días el Señor nos había estado por su misericordia hablando de esto. Y lo que el enemigo no quiere es que tú te ocupes de las cosas del Señor. Eso es lo que el enemigo no quiere. El enemigo le fastidia eso. Y quizás él te lo ha hecho saber. ¿Por qué tanto la iglesia no le gusta eso? Tenga en cuenta lo que le pasó a esas personas. Hay una diferencia muy grande. Mire lo que le pasó a los de Berea. ¿Está ahí en la lectura todavía? ¿Ah? ¿Estás ahí en la lectura? Mire lo que pasó. Vaya al versículo 10. Contrario
a lo que estaba pasando en la iglesia anterior. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas. ¿Hasta dónde? Hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban, ¿dónde? ¿Dónde? En Tesalónica. Mire que había una diferencia muy grande. Gloria a Dios. ¿Y qué hacían? Lea conmigo, diga, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Y qué más hacían? Dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. ¿Qué nos ha hecho falta? Diga conmigo, escudriñar las escrituras. No se justifica que tú tengas culto domingo y que hasta hoy hayas venido a abrir la Biblia. Porque si hay alguien que está interesado en que tú escudriñes las escrituras, es el mismo Señor. Porque la palabra de Dios dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y esta palabra, dice la Biblia, no yo, es la que te puede salvar. En esta palabra hay promesas para ti, pero se hace necesario que tú tengas una actitud distinta a partir de hoy con el Señor, con su palabra y con el venir aquí a congregarte. Que se hace necesario que la iglesia salga de este tiempo de una vida ociosa. Si pudiéramos sentarnos de uno en uno y me pudiera poder hablar esta noche con cada uno, descubriríamos fácilmente cuáles son esos tiempos ociosos suyos y míos, que en apariencia no lo son, porque creemos que se están haciendo las cosas adecuadamente, pero cuando yo veo que hay circunstancias que están afectando mi entorno espiritual, entonces sí me estoy dando cuenta que estoy en ociosidad. Cuando me estoy dando cuenta que se está alterando la comunión en la iglesia, que se está alterando la asistencia, que se están alterando muchas cosas. Yo una vez tuve que ir a Margarita un sábado porque el domingo yo debía ir a Monpós. Y les compartí esto, les hablé de esto. En ningún momento les dije, ustedes tienen que ir a Guamal mañana domingo porque mañana es domingo, es el día del Señor. Cuando empecé el culto el domingo, empezamos con lo mismo de siempre, como dice una hermana que va a la iglesia. Pastor, lo mismo de siempre. Pero nuestra fe va más allá. Amén. Y de un momento a otro veo que llega un hermano de Margarita, detrás llegó la esposa, detrás llegó una hermana de Margarita, detrás llegó una hermana. Total que la iglesia este día se llenó, como tenía ratos que no sucedía. ¿Por qué? Porque es necesario que la iglesia entienda que el Señor está interesado, no yo ni el pastor Juan Carlos, que la iglesia salga de una vida ociosa y sin frutos. Es necesario que usted por favor lo entienda, que su reto no es solamente aquí en la iglesia, su reto de una vida ociosa y sin frutos es aprender a superarlo también en casa, porque allá en casa hay muchas cosas, como le dijo el Señor a Marta, que hay muchas cosas que ¿qué? Que afanan, y hay muchas cosas que ¿qué? Que turban. Diga conmigo, ¿a dónde, pastor? En casa. Porque así se lo dijo el Señor a Marta. Lo que hacía Marta era bueno. Ella se ocupaba de las cosas de su casa. Era bueno. Pero el Señor se la cantó y le dijo, amiga, estás afanada, estás turbada con muchas cosas. Y se lo dijo delante de María, le dijo, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte, de la cual nunca le será quitado. Esa era una promesa para María. ¿Cuándo se manifestó esa promesa en María? Cuando Lázaro muere. Te quiero decir algo hoy en el amor del Señor. Las palabras que Dios te dé aquí, algún día tú las vas a necesitar. Y de la forma como tú, escuche bien, iglesia, y de la forma como usted reciba la palabra, de la misma forma va a llegar a los pies de Cristo. Bien sea a reprocharle al Señor porque las cosas pasaron y no pasaron a su manera, o bien sea porque las cosas sucedieron, pero aún así usted sigue esperando en el Señor y sigue creyéndole a Dios que Él hará algo distinto. Eso le pasó a Marta y a María.
Ambas enfrentaron la misma circunstancia. Enfrentaron una circunstancia de muerte, ¿verdad, amiga? ¿En dónde estuvo la diferencia? En que esa que estaba a los pies del Señor llegó de rodillas. Ambas utilizaron la misma expresión. Señor, si hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. La única diferencia fue que esta mujer, que no estaba ociosa, lo demostró. Lo demostró. Su fe se demostró de rodillas. Por eso el papelito que tenía mi amigo, que habla de la fe, dice la palabra de Dios que la fe sin obras es muerta. Usted me puede decir a mí en esta noche que tiene fe, el Señor que va a querer ver su fe de acuerdo a sus propios actos, de acuerdo a su reacción, de acuerdo a la forma como usted reacciona frente a las circunstancias, por muy adversas que las vea y por muy adversas que las sientas. Gloria a Dios. Mi hermano, por favor, me avisas el tiempo porque no sé. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Dígale al hermano, estamos en victoria. Dígaselo, dígaselo. Dígaselo. Sí, dígaselo. Aleluya. Nosotros ya no podemos tener la misma actitud del pueblo de Israel cuando escuchaban la palabra de Dios y cuando el Señor le alaba las orejas. Dice la palabra de Dios que ellos se quitaban sus atavíos. Nosotros tenemos que mirar esta palabra, así sea una palabra que nos esté redarguyendo en esta noche, que nos esté abriendo el corazón, que nuestras necesidades estén siendo descubiertas. Es importante que nosotros aprendamos a recibir la palabra de una forma diferente. Y la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que recibir la palabra de Dios con mansedumbre. Que recibamos con mansedumbre la palabra implantada. Dios está esperando de la iglesia esta actitud. Es lo que puede cambiar la iglesia. Es lo que puede cambiar el corazón de la iglesia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tito capítulo 1, versículo 12 al 15. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 14 y 15. Este es el número del chance para hoy, para los hermanos que hacen chance todavía. ¿Qué dice Tito? Capítulo 1, versículo 12. Yo lo tengo aquí anotado en la hojita. ¿Qué dice Tito? ¿Ya lo tienes allí? Diga, ya, amén. Uno de ellos, su propio profeta. ¿Quién les estaba hablando a los cretenses? Diga conmigo, su propio profeta. Mire cómo veía este profeta a los cretenses. ¿Qué dijo? Los cretenses, ¿siempre qué? Mentirosos. ¿Qué más decía? Un término muy feo, malas bestias. Le decía, glotones ociosos. ¿A usted le gustaría que le dijeran eso? Tener un problema muy grande. Que me dijeran glotón ocioso, pero que me digan mala bestia. O que te digan mentiroso. Usted después entiende eso con el Espíritu Santo. Este testimonio es verdadero, es decir, que lo que el profeta estaba diciendo de ellos era cierto. Pero entonces el apóstol Pablo empezó a hablarle a ellos, a decirle, ¿qué había que hacer? ¿Cómo dice el versículo? Dice, repréndelos con cuidadito para que no se vayan de la iglesia. Así dice. ¿Cómo es? ¿Cómo hay que reprenderlos? No, con cuidadito, no vayas a hablar de eso. ¿Sabes una cosa? Allá en la iglesia de Guamal empezó a visitarnos una señora que según ella, el Señor le había dicho que ella tenía que visitar todas las iglesias. Yo no sé si fue que el Señor a ella la contrató para que calificara las iglesias y ella tiene que mandarle ese reporte por email al Señor y a decirle, en la iglesia cuadrangular más o menos se portan, el pastor sigue acomodando la palabra y las ovejitas no hacen caso. Y el reporte de las asambleas de Dios, porque allá también hay una asamblea de Dios, el reporte de las asambleas de Dios es que esta iglesia se llenó con una semilla de división. Y estando frente a ella, estando en un culto, ella llegó, era una noble, era la mamá del alcalde, o es la mamá del alcalde. Ella tenía una necesidad.
Como el Señor ya conoce cómo es la necesidad de la iglesia, en la medida en que el Señor conoce la necesidad de la iglesia, si la iglesia es una iglesia de corazón abierto, el Señor hace llegar la palabra y la iglesia se levanta. ¿Le cayó una piedra qué? No se levanta. Y en una versión bíblica, que no es la Reina Varela, sino la palabra de Dios para todos, me llevó el Señor a donde estaba el profeta Micaías, con Josafat. ¿Y cómo se llamaba el otro rey? Acán. El otro rey que estaba con Josafat, cuando el profeta Micaías, Acán. Bueno, vamos a dejar las cosas hasta ahí. Pero a mí me llegó un momento en que todos los profetas que estaban alrededor de ese rey le estaban profetizando cosas maravillosas. Te va a ir bien, las cosas van bien, te estás levantando tarde, pero vas bien. No estás ayunando, pero mira, Dios te va a dar la victoria. No estás orando, pero mira, vas para adelante, ¿oíste? Y así todas las profecías que le daban a este hombre eran así. Pero como Josafat sí tenía conocimiento de Dios y de su palabra, él dijo, por ahí hay otro profeta. Y a este tipo que estaba acostumbrado a que todo el tiempo le profetizaran cosas buenas, dijo, a mí este tipo no me cuadra. Ay, ¿por qué? Porque todo el tiempo me profetiza cosas malas. Cuando le mandan a los mensajeros a Micaías, en la versión palabra de Dios para todos, le dice el servidor de ese rey a Micaías, yo te ruego que tú acomodes la palabra. Cuando yo escuché y leí con mis propios ojos ese mensaje y que el Señor me decía que no acomodara la palabra, yo me quedé quietecito y cerré los ojos y le dije desde ese día al Señor, te voy a rogar algo. Si tú quieres que yo hable y que yo predique lo que tú quieras que yo hable y predique, yo sé que tú vas a seguir respaldando la palabra, pero yo te voy a pedir que tú me des resultado en la iglesia de cada palabra que yo diga. Y le doy gracias a Dios porque el Señor ha sostenido su palabra, y le doy gracias a Dios porque el pueblo se ha ido levantando. Hace 2 meses que estuve acá, cuando llegamos a la iglesia, encontramos unos cuenticos que ya estaban diciendo que el pastor Domingo se había ido a escondidas de Guamal, que quién sabe por qué el pastor Domingo se habría ido, que quién sabe qué pasaría. Gracias a Dios que el Señor me trajo y que el Señor me llevó, y por la palabra de Dios me di cuenta. Es más, está ahí mismo en Tito, donde Pablo le decía que ellos estaban atendiendo a fábulas judaicas. Cuando yo escuché ese mensaje, me quedé mirando a la iglesia, a los poquitos que estaban, y les dije, ¿qué han estado escuchando ustedes? Sí, pastor, aquí han habido cuentos. Aquí empezaron a decir que usted. Yo quiero invitar a la iglesia en esta noche. Sean sinceros con su pastor, independientemente de los errores que ustedes vean en ellos. Apóyenlos. Yo un día me subí con mi carro, con el pastor en el carro de él. Fuimos a un viaje muy largo. Pude haber mirado muchas cosas de cerca en él. Lo único que me corresponde como oveja del Señor y como soldado y como escudero de Él es apoyarlo a Él en oración. En todo tiempo, en todo momento. Al cabo del tiempo alguien más se subió al mismo carro con mi pastor. Y lo primero que se bajó y me miró y me dijo, hermano, vi unas cosas en el pastor. Yo dije, ella no ha aprendido a ser oveja todavía. Yo dije, ella no ha aprendido a ser escudero todavía. La oveja sabe quién es el pastor. Amén. No sé por qué tengo que decirle eso. Usted debe saber quién es su pastor. Usted debe saber a quién tiene por pastor. Gracias a Dios que está aquí, que no estoy hablando mal de él. Y aunque fuera mi hermano y tuviera que decirle algunas cosas, se las estaré diciendo por la palabra del Señor y Él evaluará y sabrá. Gloria a Dios. Porque yo sé que Él también, Dios lo ha utilizado muchas veces para hablarme a mí. Para llamarme la atención, para levantarme.
Y no lo he mirado como mi hermano, lo he mirado como a un hombre de Dios. Porque si lo miro como mi hermano, no acepto la palabra. Le digo, hey, tú eres mi hermano, ¿qué te pasa? Pero cuando lo aprendo a mirar como un hombre de Dios, entonces empiezo a entender que delante de mí no está cualquiera, delante de mí está alguien a quien Dios está utilizando para hablarme. Gloria a Dios. ¿A dónde los quiero llevar? Por esta palabra, motivarlos por esta palabra. Que a la iglesia, de acuerdo a lo que dice el versículo 13 de Tito, hay que reprenderla duramente para que la iglesia sea una iglesia sana en la fe. Hoy le pregunto a la iglesia, ¿cómo está la fe? De acuerdo a lo que hicimos acá. Yo quiero que hoy evaluemos nuestra fe de acuerdo a lo que hay que añadirle a ella cada día, a la virtud, al conocimiento. ¿Cómo está la fe? ¿Sabe por qué le hablo a la iglesia de la palabra de Dios? Nos habla en esta noche de una fe sana. Porque la palabra de Dios dice que en el libro de Lucas hay una pregunta muy contundente, y te la adelanto porque la tenía para el final. Y dice así: y cuando Cristo venga, ¿hallará fe en la tierra? Y por eso es necesario que tú y yo hoy evaluemos nuestra fe. Porque Cristo vendrá. Y hoy más que nunca, por las cosas que están pasando, Cristo viene pronto. Y lo que Dios quiere mirar es el estado de tu fe. Y lo coloqué al final, porque no lo tenía, sino que cuando llegué ayer a Cartagena y hoy todavía estaba mirando la enseñanza, decía que el Señor no va a llegar con un estetoscopio para examinarte, para ver cómo está tu fe. Él lo que va a revisar es tu fe. Si tienes una fe sana, si recibiste un día la palabra de Dios, si lo obedeciste, si desechaste los argumentos que el enemigo estaba queriendo hacer llegar a ti para incitarte a una vida ociosa. Cristo Jesús, la palabra de Dios no lo dice en ningún lado. Él no va a llegar con estetoscopio para revisar la salud espiritual de la iglesia. Él lo que quiere encontrar en su iglesia es una iglesia con una fe sana, con una fe inquebrantable. La fe de un hombre y de una mujer que a pesar de que estés pasando circunstancias difíciles, adversas hoy, que Dios te diga, a pesar de que tuviste problemas, vi tu fe. No menguaste, no dejaste de ir a la iglesia, no dejaste de orar, no dejaste de ayunar. Por eso no cambiaste. Por ese problema me seguiste buscando. Pero después empezó a venir un nuevo tiempo. Pero después noté que esa mujer que me buscaba ya no estaba allí. Ya me había dejado de buscar. Había empezado a caer en esa vida ociosa. O te dirá el Señor, a pesar de que te estaba yendo bien, seguiste igual. Tu fe sana se mantuvo. Tu fe no cambió. Seguiste siendo igual. No estaría bien que yo le ofrezca a usted una fe sana. Porque la fe, usted y yo, tenemos que lograrla a la luz de la palabra del Señor. Y en la medida en que vayas leyendo más la palabra de Dios, y en la medida en que te vayas apropiando de ella, cada día tu fe se va fortaleciendo. Amén. Cada día vas alcanzando las promesas de Dios. ¿Sabe una cosa? Las promesas de Dios no son para unos pocos. Oh, es que yo siempre veo al hermano bien y a mí me está yendo mal. ¿Y cuándo será? Demoré 4 años en la iglesia, hijo. Quiero enseñarte eso. Sin trabajo. Buscando de Dios. Yendo a los ayunos. Llegaban muchas críticas. Bastante. Menosprecio, como tú no te imaginas. Ven acá. Ven acá. Ponte ahí. Muchos me decían que era un regalado.
Pero después de los 4 años, Dios utilizó al que quizás la iglesia diría que era el más insignificante. Y me dijo, este año quiero verte bendecido. Y sabes, así pasó. Aunque yo hubiera visto que los 4 años pasaban, que se estaban demorando muchas cosas, y me golpeaba mucho, el enemigo muchas veces intentaba golpearme, cuando él me decía que era un regalado. Gracias a Dios porque siempre guardó mi corazón. Y yo oro a Dios que guarde tu corazón y el corazón de los que están contigo. Y le digo a los que están contigo que sigan perseverando y que no dejen que su fe se vuelva una fe enfermiza. Que sigas adelante. Escucharás muchas veces palabras de crítica y de menosprecio. No hagas caso de eso. Porque Dios, te lo digo hoy, te sorprenderá. Porque cuando Dios tiene dispuesto a alguien, cuando Dios quiere hacer algo con alguien, lo hace sentar el tiempo que Él considera necesario, que se siente para Él después levantarlo en victoria y ponerlo por cabeza. Él lo hará. Él lo hará. ¿Por qué hoy vine? ¿Por qué mi hermano quizás me invitó? Vamos a 1 de Tesalonicenses 5. ¿Usted lo tenía ya o ya solo leímos? ¿Qué? Ah, no. Leímos Tito. 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 14 y 15. Y termino con Proverbios 28, 19 y 2 de Corintios 8, 9. Le pido el favor al pastor que me regale 5 minutos y termino la meditación. Como dice 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 14 y 15. También os rogamos, léalo conmigo por favor en voz alta. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a quienes. ¿A quienes? ¿Y qué hacer con los de poco ánimo? Alentarlos. ¿Qué hay que hacer con los débiles? Sostenerlos. ¿Qué hay que hacer con todos? Ser paciente. ¿Y de qué hay que estar pendiente? Dice el versículo 15. Mira, que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Amén. Proverbios 28, 19. ¿Qué dice Proverbios 28, 19? ¿Y qué dice 2 de Corintios 8, 9? Proverbios 28, 19 dice, el que labra su tierra se saciará de qué? ¿Se saciará de qué? De pan. Mas el que siga a los ociosos se llenará de qué? ¿Y de quién es la culpa? Del tubo. Hay una tendencia, a la luz de la palabra hay una tendencia, o a estar una vida ocupada en el Señor, o seguir a los ociosos y caer en pobreza. Usted dirá, ¿y a usted qué le importa si yo sigo siendo pobre? Tendrás un problema con el Señor. Porque 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9, empieza diciendo así, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Si usted determina seguir en su estado espiritual, usted va a tener problemas con su salvación. Si usted no se preocupa por levantarse, usted no se preocupa por salir de esa vida ociosa, usted va a tener problemas con el Señor. Yo necesito hacer esa advertencia porque la palabra de Dios dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Le leo nuevamente lo que dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 17. No lo lea. Dice la palabra de Dios que desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Me enseña la palabra del Señor que necesitamos tener una actitud distinta. Que usted las promesas no las va a arrebatar ahí
ay Señor, si tú me dieras, ay Señor, te tendrás que levantar a hacer guerra espiritual. Tendrás que venir a unirte a ese grupo de hermanos que están orando, que están clamando. Agrégate a ese batallón. Así Diomedes Díaz te diga, venga comadre, que ya voy a empezar la novela. Pero dígale, voy para la iglesia. Así en Masterchef te pongan una costilla del cerdo bien sabrosa y te diga, estos ingredientes nunca los tienes, esto nunca lo has probado, esto nunca lo has hecho. Dile, yo después lo busco. Pero primeramente me levanto a buscar el reino de Dios y su justicia, creyendo que todas las demás cosas vendrán por añadidura. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga conmigo, gracias a Dios que se terminó la prédica. Vamos a ponernos de pie. Yo quiero